En septiembre de 1941 toqué la puerta del seminario de los misioneros, donde mi hermano Armando era el encargado de la cocina. Hay que evitar un ataque cardiovascular porque ya saben lo que puede pasar. ¿Qué? Me voy a morir, ¿verdad? Tú no te das cuenta del daño que tú no estás haciendo. Porque tú no me conoces, ustedes no me conocen a mí. Lo que usted tiene es una tuberculosis pulmonar aguda. Le podemos confirmar que usted tiene los dos pulmones muy heridos. Hablar de una película que sea de fe, uno tiene que pensar en personas que dentro de nuestra sociedad han dejado un legado, y definitivamente el padre Emiliano Tardif es esa persona, ese sacerdote con olor a santidad que tocó el corazón de muchos, que hizo lo que Dios le pedía de una manera increíble y que tocó a tantas personas, porque las misas del padre Emiliano eran multitudinarias, iban 5,000, 6,000, 10,000, 20,000 personas en busca de esa sapiencia, de eso que Dios transmitía a través del padre Emiliano y de esa sanación que Dios regalaba a través de sus oraciones. Y así surge porque definitivamente el padre Emiliano es una historia que se debe de contar, que se debe de saber y que debe permanecer en el tiempo. Y qué mejor manera de que permanezca en el tiempo que a través de la pantalla grande del cine. Yo le comenté al guionista que quería hacer una película del padre Emiliano. Él me dijo, ¿y por qué tú? Y me dice, pero tú no lo conociste bien. Yo dije, bueno, fui a una misa de sanación del padre, sé su historia. Y entonces él me dice, pero ten este libro, Jesús está vivo, léelo. Y después volvemos a hablar. Bueno, resultó que leo el libro en medio de la pandemia, yo con COVID, y digo, no es este es el mejor momento de leerlo. Lo tenía ahí como unos cuantos meses sin leerlo y con ese pendiente en mi mesita de noche. Y durante el COVID leo mi libro. Te cuento que leí el libro entre lágrimas y risas, porque el padre era sumamente chistoso y tenía unas salidas maravillosas, y leía, lloraba, me reía, lloraba, y sentí ese calor del Espíritu Santo y sentí que Dios me dijo, Ángela, esa es la película. El guionista y yo trabajamos muy de cerca. Temprano también Eudis Cordero es el guionista. También incluimos al director, que también puso su granito de arena como con todo lo que era organizando la historia, José Gómez. Y Eudis dice, bueno, para trabajar por encargo, Ángela, cuéntame qué tú tienes. Entonces yo le cuento, es que no podemos hacer la vida exacta del padre Emiliano como tal, aunque me gustaría, porque yo quisiera que fuera una historia que pudieran verla todo el mundo, los jóvenes, que a todo el mundo le llamara la atención y que no fuera solamente, ok, voy a ir a ver una historia de una persona que esté en proceso de beatificación o de un santo, sino que estuviera dentro de una historia. Y el guionista hizo su magia. Y así fue como él, y dice, pero tenemos que tener un testimonio que sea real. En la película hay un testimonio real. Al final, hay este spoiler para los que no han visto la película. Al final ponemos la protagonista Margarita, la señora que está en la película y que tuvo ese milagro del padre Emiliano. Y él lo encontró, estaba escribiendo el guión cuando esta señora apareció de la nada en donde estudiaba su hijo, y él lo escucha hablando con el señor que cuida en la puerta del colegio, y le dice, te tengo que contar que yo recibí un milagro del padre Emiliano. Y él dice, un milagro del padre Emiliano, yo estoy escribiendo el guión del padre Emiliano. Y así llegó ese milagro a nosotros. La película muy orada. Hemos estado en oración, y desde el guión, tuvimos ya un ministerio orando para que todo fluyera, y llega este testimonio. Digo yo, bueno, nos lo mandó el mismo Espíritu Santo, así que nosotros insertamos esta historia, le pedimos permiso y todo lo demás, y insertamos la historia de esta señora dentro de Doris, que es Margarita en la película, la insertamos dentro de la historia de la película. Así que tenemos como 3 épocas en la película: la época actual, la época de que fue Margarita cuando estuvo con el padre, y la historia del padre desde sus inicios, cuando él recibió su sanación. Yo creo que Papito Dios me va a sanar.
¿Tú no crees en los milagros? El Padre acaba de decir en su testimonio que el Señor nos cura con la fe que tengamos. Hemos venido a orar por usted para que el Señor le sane. Aún no lo entiende, Yera. No soy yo el que cura. Yo solo soy el burrito que llevó a Jesús el día del Domingo de Ramos. Primera vez sí que me toca un personaje en este rubro y me encantó. O sea, me mandaron el guión, yo estaba ocupada en ese momento trabajando en otra serie. Una serie también que tiene que ver mucho con el núcleo familiar. No sé si la vida me preparó siendo madre para empezar a traerme esta clase de proyectos. Tal vez si hubiera estado en otra etapa de mi vida, no habría tenido, no sé, el conocimiento, los sentimientos a flor de piel para poder proyectar con más verdad, porque claro, uno como actor también tiene que buscar esa verdad, aunque no la haya vivido, pero uno como ser humano siempre encuentra dentro de uno ciertas cosas que todos los seres humanos tenemos. Pero uno tiene cosas de dónde sacar. Entonces, cuando me llega este proyecto, día 8, estoy filmando esta serie que se llama La Fuerza de Creer. Estoy en Miami, dejé a mi hija, que tenía en ese entonces 4 meses, con mi mamá para poder irme a Miami 2 meses a filmar la serie. Cuando me llega el casting, lo veo rápido, digo, ay, qué bien, me mandaron un casting, qué interesante, conozco a la directora, la respeto muchísimo y sé que cada proyecto que me manda es porque es un personaje que ella piensa que yo puedo sumarle y que también a mí me va a beneficiar, porque cuando uno toma un proyecto es porque es paralelo. Lo leo rápido y digo, bueno, voy a hacer el casting a ver cuándo tengo chance, porque estoy haciendo filmaciones mayormente de noche. Vengo a República Dominicana, voy a República Dominicana en 2 meses, 2 días. Solamente pude ver a mi hija de 4 meses, 2 días, porque estaba filmando. Y en el avión, que es el único momento que tengo, dijo, ajá, a leer el casting, lo leo, Padre Emiliano Tardif, La Casa de la Anunciación, sí recuerdo, porque yo precisamente viví en la zona, cuando viví en Dominicana, en esa zona en Evaristo Morales, donde está esa parroquia. Entonces digo, qué interesante, a mi mamá y a mi abuela le va a gustar mucho esto, porque es algo muy católico, mi familia es muy católica. Uno estudia para hacer un casting, porque también es trabajo. Pero, no sé, estaba de Dios, lo hice a lo que sentí y luego sí me llamaron. Entonces fue algo muy bonito porque pues es la primera vez que tengo un llamado para un proyecto como este. Y no sé, como que muchas cosas fueron conectando. Yo misma me sorprendí. O sea, honestamente, nosotros trabajamos el proyecto y yo le peleé, vamos a decir, a la productora en plena premier. Le dije, ¿por qué tú no me dijiste? O a la actriz, o sea, Angelina, la actriz, ¿por qué tú no me dijiste que eso estaba tan bueno? Yo lloraba y lloraba. Y me decían, porque te queríamos sorprender, porque tú tenías que verlo en el día del estreno. O sea, yo no tenía idea. Hay muchos factores de postproducción, incluyendo sonido, o sea, muchas cosas. El tratamiento de la película. Y cuando lo vi dije, me siento muy orgullosa. Diosito me lo mandó en el momento donde yo estaba físicamente y emocionalmente sensible y preparada como para hacer algo así. Esa dureza con la hija mayor, pero no porque no la quiera, no porque no la apoye, sino porque tiene que encaminarla, que vaya por otro camino, que busque de Dios. Estamos buscando un milagro para nuestra niña más pequeña. Ella está un poquito descarrilada. Yo la veía descarrilada para una madre que tiene otros principios y otros, ¿sabes? Que es de otra época. Hoy en día los jóvenes viven una época diferente de las redes sociales. Yo misma hace 20 años, 16 años, no tenía las redes sociales, el Instagram, el Facebook como lo tengo hoy. Entonces como que estamos viviendo unos cambios tan distintos, entonces ella tenía que presentar esa dualidad de que está buscando sanación para su hija, un milagro en la iglesia, pero esta niña me está en redes sociales, el perfeccionismo, el maquillaje. Entonces como que ver de qué manera uno presenta esos dos personajes en uno, pero la misma historia creo que va también suavizando un poco Altagracia. Altagracia era muy dura. Era muy dura. Uno a veces lee en guión una cosa y cuando se ve en pantalla dice, oh, mira, pero... Y el director te va llevando. Entonces, nada, dejarte fluir, dejarte llevar. Bueno, este es mi primer protagónico, sin embargo, no es mi primera película. Había participado anteriormente en 2 películas y hago teatro aproximadamente de los 6 años. O sea, el arte ha sido parte de mí toda la vida. Me fui a Canadá a estudiar actuación, Acting for Film, Television and Theatre, y llego a la República Dominicana con este proyecto luego de mi experiencia en Canadá. Y porque hasta el sol de hoy sigue siendo un sueño hecho realidad. Fue un papel con mensaje, con propósito y
hecho con mucho amor, mucho sacrificio también. Y todo eso que hicimos en la producción, se ven los resultados hasta 2, 3 años luego de grabar. Entonces es un sueño hecho realidad. Y estar en Madrid, por favor, ¿quién lo diría? Que íbamos a estar viajando el mundo con Día 8, porque uno graba la película y uno no sabe lo grande que puede ser. Y ver este resultado de esta película es inexplicable. Gira me llega yo estando en Canadá. Yo acababa de terminar y estaba en el proceso de si volvía a República Dominicana, si seguía con mi carrera en Canadá. No sabía qué hacer con mi carrera. Bueno, pues decido volver a la República Dominicana y hasta el sol de hoy digo que fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida, porque fue un papel que demandó mucho, porque no solamente es una chica rebelde. Detrás de esa chica rebelde hay muchas cosas que pasaron. Que si tiene una hermana menor que le presta más atención que a ella. Ella fue hija única por mucho tiempo. O sea, no solamente lo que se ve en pantalla, sino hay una historia detrás de Gira que no se cuenta, que se tiene que crear para poder actuar. Entonces Gira sí representa mucho la juventud, sí representa lo que está pasando ahora en la sociedad, lo que vivimos los jóvenes, la presión que a veces, sé que los adultos la vivieron, pero a veces por la experiencia dicen, ay, eso no es nada, eso pasa, pero para nosotros los jóvenes es fuerte la presión que tenemos con las redes sociales, el querer lograr cosas que quizás no son de la noche a la mañana, la influencia que vemos fuera, querer ser como otro, son muchísimas cosas que los jóvenes se sienten presionados, nos sentimos presionados, y sé que con la mano de Dios tú puedes salir de cualquier problema. Lo sé porque lo he vivido. Gira me marcó, Gira el personaje me marcó a mí como persona, realmente. Porque creando personajes tú descubres muchas cosas de ti. Y como mencionaba Marta, dentro de uno tiene mucho de dónde sacar, que a veces nos cuesta tocar esas emociones. Y sí recuerdo el momento de grabar esa escena. Sí es actuación, sí también es técnica, hay que darle su mérito a la técnica que yo he aprendido, a todo lo que he construido, pero también emociona. Cuando tú creas un personaje, tú entras en ese personaje, viene siendo parte de ti. No se aleja, quizás se aleja de una parte de ti, pero esas emociones tú las tienes dentro. Y me acuerdo cuando grabé esas escenas, yo terminé con dolor de cabeza, porque nada más se ve un pedacito, pero yo duré más de 40 minutos llorando. Y sí, muchas personas me preguntan, ¿la oración es de verdad? Bueno, la oración que se dice es de verdad. Que si la tomo 800, yo seguía orando, bueno, ahí estaba el Espíritu Santo desde el día 0, pero la realidad es que al final es trabajo y es actuación. Sí creo que el mensaje llega porque el Señor guía a cada uno de los actores. Como mencionaron, cada uno de los actores fuimos seleccionados por Dios. Desde el día 1 mi familia era mi familia, a mi papá yo le decía papá, a mi mamá yo le digo hasta el sol de hoy madre, y a mi hermana, mi hermana. Entonces sí creo que Papá Dios fue quien creó cada uno de los personajes, creó el mensaje que él quería llevar a través del Padre Emiliano. Porque aunque a veces suena que la historia quizás vaya más por la influencer y todo eso, la transformación del influencer no hubiese sido posible sin la historia del Padre Emiliano. Entonces las dos van en conjunto y tienen una importancia grandísima, y el mensaje en conjunto es que hace que esta película sea maravillosa. Yo quisiera que los jóvenes la vieran, porque sí sé que si la ven encuentran un poco de esperanza, o por lo menos ese pasito inicial que necesitamos los jóvenes. He vivido de cerca personas que han perdido la vida por voluntad propia, muy de cerca, y yo digo que con un vistazo a Dios eso se puede evitar. Emiliano, hoy Dios te dice, yo haré de ti un testigo de mi amor.